Bendiciones, bienvenidos familia de Jesús en la calle. Estamos otra vez haciendo una entrevista nueva. Nos acompaña nuestra madre hoy. Es un placer también que ella haya podido aceptar esta entrevista. Es una bendición para nosotros. Y quería, quería empezar con esta entrevista. eh, no sé si primeramente, perdón, si primeramente quiero saludar a la gente que nos ve. Bueno, seguramente está con un público de mucha controversia, porque no solamente son los cristianos los que van a ver esta entrevista. Entonces vamos a saludar a todos los que van a escuchar. Recién estábamos conversando con Rodrigo, decimos, ¿cómo decimos? Buenas noches, buenos días, pero queremos arrancar con bendiciones, ¿sí? Porque la palabra bendición encierra muchas cosas en lo espiritual. Y sé que quizás alguno que estará viendo esta entrevista necesita la bendición de Dios. Entonces vamos a arrancar con bendiciones para todos. Bueno, para mí también es algo nuevo, algo para experimentar, y esperemos que sea de bendición para todos aquellos que van a estar viendo esta entrevista, y que pueda el Señor hablarle por a través de nuestras vidas. La verdad que me pone muy contento que podamos hacer esto y sí van a escuchar que voy a estar diciendo, le voy a estar diciendo más, porque ella es mi madre espiritual, ella es la profeta de la casa. Y bueno, vamos a empezar con esto sin dar tanta vuelta. La primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo fue que descubriste tu llamado profético? Bueno, en el ámbito profético, yo siempre digo y siempre enseño en la escuela profética que lo profético es una línea muy finita, ¿sí? Muchos dicen yo soy profeta, otros se nombran profeta, pero el otro día invitamos aquí a un profeta amigo y trajo la palabra que sinceramente fue una palabra para muchos, donde hablaba de Jeremías, ¿no? Jeremías 1, cuando el Señor le habla a Jeremías y le da un mandato, pero también a través de ese mandato Dios mismo le dice a Jeremías, Jeremías, yo te escogí, ¿no? Y un profeta es escogido por Dios, es la boca de Dios. Un profeta es aquel que tiene una misión aquí en la tierra. Esto es algo para mucha controversia, porque muchos dicen que los profetas ya no existen, que ya no hay más profetas. Y yo creo que sí, y seguramente va a traer un debate esto, Sí. ¿no? Pero lo profético nunca se va a morir hasta que venga Cristo, ¿no? Hasta que venga Dios a buscarnos a nosotros. Y en mí, en particular, yo no sabía que era profeta hasta que el Señor me habló, ¿sí? Si bien tenía revelaciones, tenía sueños en revelación, y sinceramente era muy vergonzosa. No podía pararme a dar una palabra, o cada vez que me paraba adelante a agradecer, creo que le debe pasar a muchos. Temblaba, me olvidaba todo lo que iba a decir, decía, hoy voy a pasar a agradecer y voy a decir esto y esto, y cada vez que me pasaba a agradecer, me olvidaba todo. Creo que a muchos le debe pasar, pero sí, dentro de mi corazón siempre ardió una llama profética, porque siempre me interesó todo lo que es lo profético, los elementos proféticos, el manto profético, el shofar. En la iglesia donde nosotros congregamos y nacimos espiritualmente, al menos yo, nací espiritualmente ahí, había algo de lo profético. Y bueno, yo mamé algo de eso, y bueno, después el Señor nos llevó a ámbitos proféticos, nos conectó con profetas, en donde fueron los que descubrieron, ¿no?, el llamado profético, porque también un profeta descubre un llamado en otra persona, ¿sí? Si bien hay muchos que no son profetas, hay apóstoles, evangelistas, los 5 ministerios, ¿no? Y bueno, en mí particularmente, yo tenía mucha vergüenza de soltar las palabras proféticas, eso siempre lo cuento, ¿sí? Y creo que el Señor trató con mi vida, ¿sí? De una manera
que quizás no trata con otras personas, ¿no? Y conmigo trató en el sentido de darme una palabra fuerte, porque yo tenía palabra para dar a otras personas, a siervos, siervas, a gente de la congregación, y yo no la daba porque sentía que no iban a creer en lo que yo iba a soltar, ¿sí? Y bueno, hoy en día Dios usó una profeta, y esa profeta me habló tan fuerte, ¿no? No fue la profeta, sino fue Dios, diciéndome Dios que si yo no decía lo que Él me mandaba a decir, la sangre de esa gente iba a caer sobre mí. Yo siempre lo cuento eso. Y creo que ahí fue un despertar, porque lo profético es un despertar, ¿sí? Es un despertar dentro del interior de cada profeta. Por eso cuando Elías, ¿sí?, pasó y tiró el manto sobre Eliseo, algo sucedió en Eliseo, porque en Eliseo hubo un despertar. Yo siempre digo que en Eliseo hubo un despertar, porque cuando él vio que cayó el manto, ¿no? Porque lo único que hizo Elías es tirar el manto, así relata la historia. Y Eliseo fue entendido, ¿no? Supo que le llegó su tiempo. Quizás Eliseo no cuenta más adelante la historia, pero quizás Eliseo ya tenía algo de lo profético, quizás a él ya le interesaba, quizás él había escuchado de Elías, ¿no? Había escuchado que había un varón de Dios que era la boca de Dios, y había escuchado. Entonces cuando él soltó el manto Elías sobre Eliseo, Eliseo entendió que llegó el tiempo. Y bueno, y así pasa muchas veces. Cuando se suelta un manto sobre nuestras vidas, entendemos que llegó el tiempo. Ya no nos podemos escapar más. Wow. Yo sé que hace poco pasaste un momento muy difícil, ¿no? Desde lo que te agarró la ACV. Me imagino que fue un proceso muy difícil. ¿Cómo lo viviste vos en lo espiritual a eso? Bueno, sinceramente mucho no hablo de ese tema, porque esto pasó ahora 2 años, va a ser ahora el 8 de marzo, justo fue el Día de la Mujer, y bueno, para mí fue algo muy, muy difícil. Fue un año digamos, un año algunos dirán, uy, lo que está diciendo la profeta, pero mi proceso fue un año de estar en la cueva. No hablo mucho de esto, nunca cuento de lo que me pasó, salvo que Dios me lleve a contarlo, como en este caso, bueno, si alguien me lo pregunta, pero yo nunca, cuando estoy predicando o cuando estoy ministrando, nunca cuento de lo mío, porque sé que lo mío no le va a servir, sino que siempre lo de Dios, ¿no? Pero en este caso fue muy difícil volver a empezar. Fue un parate en todo sentido, en lo ministerial, en mí. Sí. O sea, el Ministerio Movimiento de Gloria siguió, acá el transcurso del año siguió, pero yo estuve parada, ¿sí? Estuve sin ministrar, estuve sin visitar, sin salir a predicar, sin ir no hice agendas, no viajé. Yo creo que fue permitido por Dios, porque es algo trascendental esto. ¿Sí? Para mí fue algo muy trascendental en el sentido de decir, bueno, hay siempre algo donde Dios te hace parar, como la palabra que dice, ¿no? Parado en los caminos y preguntar por la senda antigua. Y muchas veces esa palabra la amplían de muchas formas, ¿no? Bueno, pero yo sentí que me paré en el camino y no pregunté por la senda antigua, ¿sí? Porque si llegaba a preguntar por la senda antigua, seguramente iba a encontrar muchos errores, también como profeta, porque no quiere decir que un profeta no se equivoca, ¿sí? El profeta se equivoca, el profeta comete errores muchas veces. Y en mí, en lo personal, todos saben que yo soy muy, muy dura, ¿sí? Y Dios siempre me llevó a hablar del pecado, a hablar de muchas cosas. Pero cambió mi forma, ¿sí?, de transmitir la palabra profética. Cambió, nunca la adulteré, gracias a Dios, ni antes ni después del proceso que tuve, pero sí de mirar el camino de Dios de otro panorama, ¿no? Que un día podemos estar y otro día no.
De vivir aceleradamente, eso fue lo que Dios sacó en mí. Yo vivía acelerada en el trabajo, del trabajo venir a mil, todos lo sabían, vivía acelerada. Entonces fue un parate y creo que me enfoqué más después de ahí a las cosas de Dios. ¿Sí? Porque no quiere decir que un profeta, un pastor, un apóstol muchas veces no anda acelerado. Andamos acelerados porque vivimos en este mundo y la vida cotidiana de uno. Y nunca dejé obvio a Dios, nunca. Y nunca lo voy a dejar a Dios. Pero para mí, en lo espiritual, sí, porque acá hay varias preguntas. Sí. En lo bueno, espiritual, lo que íbamos a seguir con cómo sentiste que Dios trabajó en eso. Porque yo sé que para mí lo que pasaste fue un proceso. Eso sí fue un proceso, porque tocó tu salud y te puso al parate el Señor, ¿no? ¿Y cómo sentís vos que Dios también, porque Dios pone, es como que, como dicen, viste, Dios aprieta pero no aprieta. ¿Vos cómo sentís que Dios obró en ese sentido? Porque también una CB no es una cortadura o algo de eso, porque a veces dice que quedan secuelas y vos no tenés nada. No, bueno, al menos secuela en la mente no me quedó. De acuerdo, secuelas en la mente no me quedó. Pero bueno, tuve secuelas en lo motriz, ¿sí? Todavía las tengo, ¿no? Pero sí entendí en lo espiritual que yo no le pregunté a Dios por qué. Porque viste que hay mucha gente que le pregunta a Dios por qué me pasó esto, por qué me pasa esto. Sino que esperé. Me agarré del salmo que dice pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Entonces, lo único que yo dije, voy a esperar hasta que Dios me saque de esto. Porque toda aquella persona que pasa un proceso de salud fuerte, ¿no? Porque lo mío fue fuerte, cree que Dios lo va a hacer en el instante. Dios lo puede hacer en el instante, porque Dios es poderoso, es único Dios. Y creo que con el ser humano Dios tiene formas y multiformas de tratar, ¿no? Y los profetas somos muy difíciles. Los profetas somos muy difíciles. Los profetas también somos muy solitarios, ¿no? Y bueno, y como yo siempre fui así, creo que Dios también me demostró el cariño y el amor de la iglesia. En el momento que estuve en cama estaban todos ahí. De pasar a tener mi tiempo sola, pasé a estar con gente, sí, acompañada. Y bueno, y a ver, por eso te decía, a ver la vida y la perspectiva del mundo espiritual de otra forma, ¿no? Que tenemos que estar siempre bien, porque sabemos que Dios en un abrir y un cerrar de ojos nos puede llevar cuando Él quiera. Yo sí entendí que Dios todavía no me quiso llevar, por eso me mandó de vuelta. Pero sí palpé lo que es la muerte, ¿no? Porque yo siempre lo cuento en los íntimos, siempre cuento que cuando sentía que me moría, lo único que mi mente pudo decir, que bueno, Señor, acá estoy en tus manos, que sea tu voluntad, porque nosotros tenemos alma, cuerpo, mente, pero también está nuestra psiqui, que es lo que nosotros llevamos adentro, y uno cuando está mal, no sé si ustedes escucharon, se escucha siempre que hay gente que dice, yo estuve muerto, pero vi el túnel, por ejemplo, como el que contaba anoche, y que Dios lo mandó de vuelta. Yo no vi el túnel, no vi luz, no vi nada, amén, pero sí sentía que mi alma se salía de mi cuerpo, y eso fue muy fuerte. Entonces, yo le dije, acá estoy, Dios, que sea tu voluntad. Pero bueno, Dios no quiso, creo que quiso Dios darme una enseñanza, y la enseñanza está en poder valorar, porque antes quizás no pasábamos tanto tiempo con la familia porque estábamos muy dedicados a la obra. O sea que Dios acomoda todo. No con esto quiero decir que está mal servir tiempo completo en la iglesia. Creo que los entendidos van a entender de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero el proceso espiritual fue lento. También lo físico también fue lento porque tardó un año, todavía seguimos en tratamiento, pero lo más importante es que yo vi un antes y un después. El antes y el después fue que el otro día le decía a las pastoras que hay niveles que nosotros subimos.
Los hijos de Dios suben niveles y muchas veces para subir a un nivel mayor nosotros tenemos que pagar precios, ¿no? Para entender a dónde Dios nos quiere llevar. Entonces hay personas que pasan lucha, que pasan prueba, que pasan procesos y dicen, no, yo me quedo, no puedo, y reniegan. Algunos se quedan en sus casas, no congregan más, porque no han entendido a qué nivel Dios lo quiere llevar, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil decir, se cierra la iglesia, y bueno, hasta que hubiese sido también fácil para el apóstol decir, me dedico a atender a mi esposa y cierro la iglesia, pero fue algo que los dos entendimos que la obra de Dios no puede parar, tiene que seguir. Hablando un poco del tema, ¿no? de lo que vos pasaste también, hay muchas personas que están enfermas, ¿no? Están pasando por una situación difícil. ¿Qué le dirías vos a esas personas que están enfermos, ¿no? Y mal y pierden la esperanza? Ajá. Yo creo que si alguien pierde la esperanza es porque no ha conocido realmente a Dios. Porque hay gente que dice, yo conozco a Dios, yo soy de Dios. Pero una cosa es lo que yo siempre enseño en la escuela profética, ¿no? Como dice, de oído, ¿no? Sí. Pero oír podemos oír todo. La cosa es escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, le diría a esa gente que está pasando procesos, que están enfermos, que hay, en el mundo hay mucha gente cristiana, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay apóstoles que están pasando procesos de enfermedad, porque el cuerpo este es enfermizo. Nosotros sabemos que vivimos en esta tierra y nuestro cuerpo se puede enfermar, ¿no? Porque ya tenemos que dejar esto de decir, no, los cristianos no se pueden enfermar, los cristianos no pueden ir al médico, los cristianos no, esas cosas que antes se enseñaban que para mí son antibíblicas, digo yo, ¿no? Un cristiano se enferma, un cristiano puede tener un aguijón, un cristiano, yo siempre digo que como el apóstol Pablo, Dios lo usaba tremendamente al apóstol Pablo, pero el apóstol tenía un aguijón, ¿sí? Y hay algo que Dios siempre me dijo cuando yo le dije a Dios, Dios, yo no quiero sentir estos dolores que me han quedado después del ACV, y le pedí a Dios, una sola vez le dije, Dios, saname, Dios me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. Entonces entendí que el apóstol Pablo, amén, le había dicho lo mismo al Señor, porque la palabra lo dice, y Dios le dijo eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy a preocupar en la gracia de Dios que fluya en mí para poder animar a otras personas y decirle que sí se puede, por más que esté enfermo, por más que te hayan cortado una pierna, que te hayan cortado un brazo, que hayas quedado ciego, que te hayas enterado que tengas una enfermedad terminal. Creo que lo único que determina la vida y la muerte es Dios. Y yo lo entendí en mí. Y acá conozco gente, tengo hijos, y vos lo sabés, que tenemos hijos espirituales que están pasando procesos de cáncer, y cuando ya la ciencia le dice, ya está, te vas a morir en 3 meses, años, y siguen vivos, y siguen predicando la palabra de Dios. O sea que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que a nosotros, en Movimiento de Gloria pasa eso, lo que no te mata te hace más fuerte. Hablando un poco de lo profético, hay muchas dudas y confusión hoy en día de lo profético, ¿no? En el mundo. Para vos, ¿qué es realmente el ministerio profético y cuál es su importancia en la iglesia? Hay mucha confusión en lo profético. Bueno, nosotros nunca hacemos esto de salir en las redes sociales, que no digo que está bien y está mal, porque mucha gente por a través de palabras que se han dado en las redes sociales, profetas, apóstoles, han transmitido en vivo, y hay gente que ha resucitado espiritualmente. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? Pero hoy en día hay profetas, hay apóstoles de YouTube, de videos, y que están acostumbrados a profetizar por a través de las redes sociales, y yo creo que no está mal, pero a la vez todo lo que es excesivo también está mal, ¿no? Porque hay gente que dice, yo soy profeta,
y ve el Facebook de otro, Claro, ya sabe toda la y información. sabe toda la información. Ujú. Y en este tiempo tienen que resurgir los verdaderos profetas, ¿sí? Los que tienen la intimidad con Dios. En la escuela profética nosotros siempre enseñamos que los profetas siempre venían ¿de dónde? Del lugar alto. Entonces, un profeta que no va al lugar alto, que no consulta a Dios, que no tiene una intimidad con Dios, que no tiene tiempo con Dios, es un profeta que va a funcionar solamente por el don, ¿no? Porque los dones son irrevocables. Y no porque una vez haya profetizado ya se nombra que es profeta, porque hay personas que profetizan, hay gente que profetiza en un ámbito profético, porque la atmósfera se creó en la casa, en el lugar donde van, y ya se creen que son profetas. ¿Sí? Y hoy en día se quemó tanto lo profético, no hoy en día, sino esto ya viene de años, que está quemado el ministerio profético, y por eso yo veo y escucho que hay gente que en sus ministerios, siervos, apóstoles, en profetas, lo que sea, que están en los ministerios, que dejaron de darle tanta importancia a lo profético porque hubo gente que empleó mal. Porque no se trata del espíritu profético, de la profecía, ni de la revelación. Se trata de nosotros cómo ministramos lo que Dios nos da. Y yo creo que mucha gente que ha estado en lo profético ha ministrado mal lo profético. Y por eso hoy vamos a ministerios donde no creen en lo profético, ¿no? Dicen yo no creo en lo profético porque, ¿por qué? Por culpa de lo que se ha empleado mal, ¿no? Y el profeta es muy importante en el ministerio, ¿sí? Porque el profeta es el que trae revelaciones, ¿no? Que baja también los diseños junto con el apóstol, ¿sí? Que direcciona a la iglesia, que corrige, que exhorta, que descubre el pecado muchas veces, que hay personas, que está el espíritu jezabélico, que está el espíritu de Dalila, está. Entonces, ¿por qué a veces lo profético no se da importancia? Porque hay cosas que andan merodeando en los ministerios y se prefiere que siga como está para que no se rompa la estructura, porque hay ministerios o hay gente que está acostumbrada a un mover, ¿no? Y aún está. En cambio, lo profético es algo nuevo, ¿sí? Como yo te decía, es trascendental, porque Dios todo el tiempo se está, por lo menos a nosotros nos está haciendo mover, ¿no? En un mover de gloria. Y lo profético que trae cosas nuevas, ¿no? Los diseños que Dios tiene para la iglesia trae lo profético. ¿Por qué yo digo que hay ministerios que están estancados y que hace mucho tiempo que están igual, que tienen 20 personas y no pasan de esas 20 personas, que dicen yo predico la palabra, salgo a evangelizar, oro, ayuno, esto es una iglesia de oración, de ayuno? ¿Sabes por qué? Yo entendí esto, yo entendí que cuando nosotros nos metemos con nuestro propio cuerpo, porque la iglesia dice que es una sola, ¿no? Entonces, si yo hablo mal del apóstol, si yo hablo mal del profeta, si yo calumnio a este, si yo estoy atentando contra quién. ¿Contra quién? Contra el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que tiene que pasar en este tiempo es dejar de atentarnos, ¿no? De tirar bombas de atentado contra nuestro propio cuerpo y entender que Dios puso, amén, los 5 ministerios. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, y a uno constituyó, a un apóstol, a otro maestro, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, ¿sí? A fin de que de perfeccionar, ¿no? La obra de Dios. Ahora, si yo sé que el profeta en el cuerpo de Dios es algo importante, que sería que la boca de Dios. Ahora, si yo me atento contra la boca de Dios, voy a dejar, ¿sí? de tener esa revelación. No digo, con esto no quiero decir que no tengan revelación los pastores, los apóstoles, pero tenemos que dejar de atentar contra el cuerpo. Hablando un poco también de lo espiritual, ¿no? Sabemos que a veces hay oposiciones y todas esas cosas, ¿no? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste vos en lo que es tu llamado, en el ámbito espiritual?
Bueno, uno siempre tiene desafíos. El cristiano vive teniendo desafíos, ¿sí? Principalmente un hijo de Dios, un cristiano, el mayor desafío que tiene es su propia carne, es su propio yo, ¿no? Dejemos acá al diablo, a los demonios, a los espíritus, que esos son, sí, cosas secundarias. Yo nunca le doy tanta importancia al diablo. Me gusta reprender, me gusta, ustedes todos lo saben, que cuando pasa algo en lo espiritual fuerte, no, ahí estamos nosotros también para contrarrestar. Eso nunca se tiene que dejar de hacer. Pero creo que el propio enemigo de un cristiano, el enemigo más grande que tiene el cristiano es la propia carne, es la mente, es su propia mente, ¿sí? Porque la mente, dijo alguien por ahí que quiero mucho y que respeto, el pastor Cash Luna, una vez dijo, si tu mente te dice que no puedes, así va a ser, pero si tu mente te dice que sí puedes, así lo vas a hacer. O sea que uno mismo muchas veces es su propio enemigo, ¿no? Si bien tenemos el complemento de los espíritus mandados por el diablo, por eso decimos mandados por el diablo, ¿sí? Que cuando él manda los espíritus, los espíritus ven cómo está uno. Y ahí se cumple la palabra que dice, ¿no? Que si tu casa está vacía y desordenada, ¿no? Ahí vienen los espíritus y andan rondando. A ver cómo está esta casa. Yo creo que hay muchas veces hay cristianos que están vacíos y desordenados, ¿no? Y dicen, yo soy cristiano, pero están vacíos y desordenados. Dicen, el diablo me trajo la lucha, pero te encontró vacío y desordenado, ¿no? Entonces, la propia lucha de uno, la propia lucha personal de un cristiano es la carne. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, hay vacíos y desordenados. Hay personas que sienten que Dios le habla, pero no saben cómo desarrollar lo profético. ¿Qué consejo le daría a los que quieren crecer en eso, en los proféticos? Y mi consejo sería, primero, ¿no? Si no están congregando en ningún lado, porque hoy en día hay tanta gente que dice, Dios me habla, pero no congregan en ningún lado, no se alimentan. Hay muchos tipos de cristianos. Hay cristianos que dicen, yo me congrego en mi casa porque Dios me habla en mi casa, ¿no? Después hay cristianos que dicen, Dios me habla en la iglesia, pero bueno, solamente van a nutrirse a la iglesia, ¿no? Y los de que se congregan en su casa piensan que Dios les va a hablar en su casa. No digo que Dios no te habla, ¿no? Vuelvo de vuelta al apóstol Pablo, porque él tuvo un encuentro con Dios, ¿sí? Cuando iba camino, ¿sí? A un lugar y Dios salió a su encuentro. Dios puede salir al encuentro de un cristiano y escuchar la voz de Dios. Ahora, después de eso, ¿cómo seguimos? ¿Sí? Entonces el consejo para todos aquellos que dicen que Dios le habla, que aman el ministerio profético, que dicen que son un profeta, que se eduquen proféticamente, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a educar? Yendo a un lugar, como decía la palabra el día jueves, donde nos instruyan y donde nos leccionen. Porque no todo a veces es la voz de Dios. A veces uno mismo en la emoción, diciendo que es Dios. Sí, yo siempre le enseño a ustedes que un profeta lo primero que adquiere, ¿sí? El oído espiritual, ¿no? Y ustedes siempre se deben acordar de cuando Dios lo llamó a Samuel, ¿sí? Entonces, Samuel vivía en la casa de Dios, y volvemos de vuelta, ¿no? Hay gente que vive en la casa de Dios, se congrega en la casa de Dios, pero no sabe, amén, discernir lo que es la voz de Dios y lo que es la voz, amén, de su Padre, ¿sí? Perdón, la voz de Dios viene a ser la voz del Padre, sino que la voz incierta. Entonces, lo que le pasó a Samuel era que no se trataba de la voz del pastor, no se trataba de escuchar la voz de Dios. Y algo que hizo Elí, algo que hizo Elí es no enseñarle a Samuel a desarrollar el oído espiritual para que cuando llegue su tiempo y venga Dios a hablarle, él pueda entender que sea Dios. Por eso Samuel pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, porque estaba acostumbrado a escuchar siempre la voz de ¿quién? De Elí. De Elí, ¿sí? Del sacerdote.
Y algo que Elí se le pasó y se le escapó, es decirle, Samuel, vos fuiste entregado para Dios, sos un profeta y llegará el momento que vas a escuchar la voz de Dios directamente para direccionar al pueblo, ¿no? Entonces, como Elí también estaba en un tema con sus hijos y en el lugar, lamentablemente en el lugar donde la mamá lo dejó a Samuel, ¿sí? En sus años, seguramente, en sus principios, el templo estaba ordenado. Pero ¿cómo puede Dios hablar a un lugar donde está desordenado si nadie quiere escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, los hijos de Elí estaban haciendo lo malo y lo incorrecto, ¿no? Y quizás había un propósito para los hijos de Elí y ellos lo abortaron, pero el propósito cayó sobre Samuel. Entonces, Samuel desarrolló ese oído espiritual, ¿sí? Por sí solo. Él entendía que él estaba en la casa con un propósito. Por eso hay gente que va a la iglesia y que congrega, ¿no? Y que nunca ha podido escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a escuchar otras voces, ¿no? No digo que el sacerdote, el sacerdote representa hoy en día, sí, los apóstoles, los profetas, los que ministran en el altar. Pero hay veces que los que ministran en el altar están tan mal que no saben tampoco o han perdido la audición de la voz de Dios. En este tiempo lo que nosotros tenemos que volver al altar, volver a querer escuchar la voz de Dios, ¿sí? Dejar de estar escuchando la voz incierta, la voz del mundo, la voz de cosas que pasan en la vida cotidiana. Hablando del mundo, ¿no? De cómo está y todas esas cosas también, sabemos que está cada vez más peor, va pasando la situación, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que pasar. Y hablando también de las iglesias, ¿no? ¿Qué sentís vos que Dios está queriendo hablar en este tiempo, ¿no? A la iglesia de Cristo? Bueno, nosotros hace varios años que venimos con el tema de que Dios tiene que derramar el último gran avivamiento. Entonces, lo que Dios quiere para el mundo es que la iglesia entienda que viene el avivamiento, ¿no? Y el avivamiento no va a venir peleándose pastores con pastores, profeta con profeta, denunciándose uno al otro, sacándose el cuero, diciendo que mi iglesia es la mejor, vos me robaste el alma, no porque mi alma se congregaba acá y vos te la llevaste, porque hoy en día está pasando eso. Entonces dice que cuando Dios le habló al profeta Joel, le dijo, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Los jóvenes verán visiones, los hijos profetizarán, los ancianos, toda esa palabra que nosotros ya la conocemos, y una palabra que se predica mucho en este tiempo, pero para que en los postreros tiempos, que son estos tiempos, se derrame el espíritu de Dios, el avivamiento, ¿no? Nosotros, la iglesia en general, la iglesia mundial, ¿sí? Tiene que dejar, ¿sí? dejar de ser mediática, ¿no? Porque hoy en día hay muchos mediáticos, ¿sí? Y lo mediático apaga el espíritu muchas veces, ¿no? Entonces hay gente que quiere que hay pastores, profetas, hay gente que ha dejado eso, ¿sí? Ha dejado de ver a mi hermano como un consiervo, ¿sí? Es mi consiervo, no importa la iglesia que sea, si es la iglesia grande, si es la iglesia chiquita, si es la iglesia de Estados Unidos, si es la iglesia no sé, de Santiago del Estero, de las provincias, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nos unamos espiritualmente para que se derrame el último gran avivamiento, ¿no? Y lo que nosotros entendimos y estamos de acuerdo con nuestros padres espirituales, y hoy, en este tiempo, el vocablo que Dios va a empezar a hablar es que oremos por el avivamiento, ¿sí? Que los ciegos se vean, que los sordos oigan, que los paralíticos caminen, que el cojo salte, que algo suceda, ¿no? Porque la gente está cansada de tanta palabra y quiere ver hechos, ¿ya? Entonces tenemos que volver al tiempo de los avivamientos, ¿sí? El avivamiento que dice que vino en Toronto, el avivamiento que tuvimos acá en Argentina y se perdió eso, ¿sí? Por muchas cosas, ¿no? Entonces dejar de lado
la pelea, la controversia de que yo profetizo más, yo oro más, yo gano más alma, mi iglesia es la mejor, no me pongo una iglesia acá a 10 cuadras porque la iglesia es la iglesia, y todos creo que predicamos con un solo fin, a un solo Dios. O sea, Dios está queriendo, en una palabra, la unión. Sí, yo por ahí escuchaba también que decían que el avivamiento no tarda en Argentina por eso, por falta de unidad. Por falta de unidad. Porque hay mucha división y decían que es la estrategia, hablaba nuestra persona, decía que era la mejor estrategia que había hecho el enemigo, que es dividir a la iglesia para que no venga ese avivamiento acá en Argentina, ¿no? Es lo que yo escuchaba, ¿no? Y es verdad, la división es mala, digamos, que no permite. No permite que el Espíritu de Dios se derrame completamente, ¿no? Porque si nosotros viajamos a las provincias, vos viste que tenemos, estamos viajando mucho a las provincias, y vemos a la provincia, hay gente que tiene hambre y tiene sed de Dios, ¿no? Y acá, donde podemos tener todos los recursos para poder buscar de Dios y no tenemos que caminar 40, 50 cuadras, no tenemos que ir 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros para buscar de Dios, porque acá hay auto, hay formas, medios, ¿no? De poder buscar la presencia de Dios. Lo que menos hacemos muchas veces es eso, ¿no? Y el que dice, mi iglesia es la más grande, es la mejor, y por mi iglesia va a venir el ayudamiento. No va a venir el ayudamiento por la iglesia La Luz de Damasco, por la iglesia Jesús es mi guía, por Movimiento de Gloria, Río de Agua Viva. No, el ayudamiento va a venir por una sola iglesia, la iglesia mundial. Amén. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco más también de lo profético, que ponerle... Hay profetas, si le podemos decir profetas, que van a la iglesia, ¿no? Y profetizan, ¿no? Y poner, ¿cómo podemos discernir cuando una palabra realmente viene de Dios? Y eso, cuando está lo profético, cuando ya está instalado, ya es una casa profética, ¿no? Uno sabe cuando Dios te habla, ¿sí? Cuando es verdad, ¿no? Hay muchas veces que viene una palabra profética, se suelta la palabra profética, y en el afán que yo siempre enseño, y para los que están acá viendo esta entrevista, que usted cuando recibe una palabra profética no llore, porque la persona llora, habla en lengua y llora, ¿no? Y el que te está profetizando, porque pasa, ¿no? Porque hoy en día hay de todo, te dice, esta está llorando, sigo. Y hay veces que la profecía está mezclada con las emociones. Entonces, y de repente después tenemos 20 personas que fueron profetizadas que no se acuerdan qué es lo que le profetizó Dios, ¿no? ¿Y cómo no te vas a acordar lo que Dios te dijo? ¿Cómo vos vas a decir, será que es verdad, será que no? ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando Dios habla directamente al corazón de alguien, ¿sí? La palabra de Dios dice que es fuerte. Y cuando Dios habla, te trae una convicción, porque solamente vos sabés que lo que te está diciendo el profeta es verdad. No es lo mismo la profecía personal que la profecía en conjunto, ¿no? Justo lo que estaba pensando y te iba a preguntar. No es lo mismo. Porque hay veces que en la iglesia se reúnen, ¿no? Y viene el profeta y profetiza, pero hay veces que también se reúnen en hogares, ¿no? Bueno, te va a visitar un profeta y te larga una palabra. ¿Y cómo discernir? Es verdad, si te habla el corazón y vos sabés que estás pasando por una situación, vos sabés que viene de parte de Dios. Pero si no, bueno, es la... Hoy en día hay palabras proféticas que el profeta te dice, bueno, así te dice el Señor, y ya tan solo, con el decir así te dice el Señor, la gente almática, ¿no? Ya empieza a llorar, porque dice, me está por profetizar. Y cuando te ve llorar, dice, este está llorando porque le está pasando un proceso, el proceso que estás pasando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz profética. Por eso siempre digo que hay que educarse, que el que va a la escuela profética, que el que pasa por la escuela profética, y hay muchos que van a estar viendo esta entrevista y van a decir, la escuela profética no existe más. No, señor, señora.
Escuela profética hay por este mismo caso, ¿sí? Para que la gente se eduque en lo profético, porque no necesariamente todo el que va a la escuela profética va a ser profeta, ¿sí? Sino que el que pasa por una escuela profética va a saber discernir la palabra profética, porque lo que se enseña es que cuando se suelta una palabra profética, uno tiene que discernir si viene de parte de Dios, o viene de parte de la carne, o viene de la parte del espíritu de adivinación, o viene del Facebook. ¿O no? O viene del Facebook. O esta información fue sacada directamente del Facebook, ¿no? Entonces, quizás por ahí, en mi ministerio, ¿no? Es un ministerio muy profético, muy no digo confrontativo, ¿no? Porque cuando Dios habla del pecado, Dios habla y hay distintas formas de transmitir, ¿no? La palabra profética. Cuando Dios habla a un ministerio 1, 2, 3, 4 veces, Dios después